Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Vamos a resolver este ejercicio que es clásico en las pruebas de selección universitaria. Por lo mismo es un desafío el cual es de nivel intermedio, donde debemos aplicar muchas propiedades de las potencias y además tener claro algunos conceptos como la factorización. La idea de este ejercicio es ver si nos coincide con alguna de las alternativas que nos entregan. Para empezar, en potencias no existen propiedades para la suma de potencias. Lo que podemos hacer aquí es descomponer aquellas potencias que puedan ser descompuestas. Por ejemplo, estas dos. De la propiedad de división de potencias de igual base, ustedes pueden recordar que se nos formaba una resta en el exponente, ya que se restaba el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por lo mismo, nosotros podríamos hacer el proceso inverso para expresar esto como una división. Llegaríamos a esto, lo cual, como les dije, es lo mismo que lo que tenemos aquí, ya que si nosotros resolvemos esto, vamos a llegar a esto. Aquí está la base que se conserva y el exponente sería k menos 1, por propiedad de la división de potencias de igual base. Si continuamos, tendríamos que poner a esta potencia que realmente no podemos hacer nada con ella de momento, así que la ponemos. Y aquí, si se fijan, en el exponente no tenemos una resta, tenemos una suma. Y si recuerdan, en la multiplicación de potencias de igual base, nos aparece una suma en el exponente, ya que los exponentes de ambos factores se suman. Así que si hacemos el proceso inverso, nos quedaría lo siguiente. De nuevo, lo que tenemos por acá es lo mismo que lo que tenemos aquí. Simplemente hicimos el proceso inverso pasando de esto a esto. Potencia de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Si se preguntan por qué hice todo este procedimiento, fue porque cuando miré el ejercicio me di cuenta que había un factor en común. Y lo que hice fue desenredar esto que teníamos aquí arriba para poder desglosar este factor en común y dejarlo libre para poder factorizarlo. Este factor en común ahora está aquí. Tenemos tres expresiones y en las tres expresiones tenemos el mismo factor, a elevado a k. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es simplemente factorizar. Para ello ponemos al factor en común aquí. De esta manera abrimos paréntesis y dentro del paréntesis tenemos que poner multiplicado lo que nos falta de cada una de las expresiones. O sea que tenemos que decirnos por qué cosa voy a multiplicar a este factor para obtener la expresión que tengo aquí. Si multiplicamos a este factor por 1 dividido en a, vamos a llegar a esta expresión. Si no me creen, compruébenlo, multipliquen esto por esto. A continuación, hacemos lo mismo con la siguiente expresión. ¿Qué cosa multiplicado por este factor me va a dar la expresión que tenemos aquí? Si ustedes multiplican a más 1 por esto, van a llegar a esto. Por lo tanto, lo que seguiría en el paréntesis sería un más 1. Continuamos con la siguiente expresión. ¿Por qué cosa tengo que multiplicar a este factor para obtener esta expresión que tenemos por aquí? Dicha cosa, entre comillas, sería un a elevado a 1, ya que a elevado a k por esto me va a dar lo que tenemos aquí. Así es como tenemos que factorizar este tipo de términos. Simplemente deben asegurarse que cuando ustedes multipliquen a este factor por todo lo que tienen dentro del paréntesis, tienen que llegar a exactamente lo mismo que teníamos al comienzo. Como lo que obtuvimos hasta ahora no se parece a lo que tenemos en las alternativas, tenemos que seguir metiendo mano en esto para ver si llegamos a algo parecido a lo que tenemos en las alternativas. Estos exponentes unos nosotros podemos borrarlo, ya que es redundante tenerlos escritos porque a elevado a 1 es lo mismo que a. Así que simplemente podemos dejarlo así. De este lado no podemos hacer nada, así que fijémonos en lo que tenemos dentro del paréntesis. Lo que podríamos hacer es sumar esta fracción con estos términos. Recuerden que todo lo que tenemos está dividido en 1 de forma invisible. Por lo tanto, lo que tendríamos aquí simplemente sería una suma de fracciones. Y para sumar fracciones, no se olviden que tenemos que asegurarnos de que todas ellas tengan el mismo denominador. Aquí podemos ver que una tiene un denominador a, mientras que las otras dos tienen un denominador 1. Si lo piensan, tanto multiplicar al numerador como al denominador por a en ambas fracciones, lo que van a obtener será una fracción con denominador a.
ya que si multiplican a 1 dividido en 1 por a tanto al numerador como al denominador, van a obtener a dividido en a, lo cual es una fracción que tiene como denominador a. Por este lado, si multiplican a dividido en 1 por a y por a, van a obtener a al cuadrado dividido en a, lo cual también es una fracción que tiene como denominador a. Recuerden que es posible hacer esto ya que se mantiene la proporción. Si ustedes resuelven esto van a llegar a esto mismo, y si resuelven esto van a llegar a esto. Por lo tanto son equivalentes. Así que lo que podemos hacer es reemplazar esto por esto y reemplazar esto por esto. Nos quedaría así, y como ahora sí tenemos el mismo denominador, ahora sí podemos sumar como siempre se nos ha enseñado. Para ello simplemente mantenemos el denominador que está en común y sumamos cada uno de los numeradores. Nos quedaría lo siguiente. Si ustedes miran esto y comparan con lo que tenemos en las alternativas, pueden darse cuenta que una de ellas tiene lo mismo que tenemos en este numerador. Sin embargo, lo que no concuerda es a este denominador con este a elevado a k, ya que lo que nos aparece es un a elevado a k menos 1. Pero quiero que se den cuenta de lo siguiente. Este paréntesis que tenemos aquí es irrelevante, ya que independiente de si está el paréntesis o no, este factor siempre va a multiplicar al numerador. ¿Por qué? Porque este factor también está siendo dividido por 1, y en la multiplicación de fracciones siempre se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, independiente de los paréntesis, este a elevado a k siempre va a multiplicar al numerador de esta fracción que tenemos aquí. Ahora bien, como siempre se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, los invito a que recuerden una propiedad de la multiplicación, la cual nos dice que el orden de los factores no altera al producto. Por lo tanto, lo que podríamos hacer ahora es intercambiar a estos factores que tenemos aquí abajo. Podríamos escribir al factor que estaba aquí acá, y el factor que estaba antes aquí, que era un 1, ahora lo ponemos por aquí. ¿Por qué? Porque a por 1 nos da a, y 1 por a también nos da a, así que da lo mismo en qué orden tengamos a los factores. Aquí tenemos dos cosas. La primera es que este 1 sería irrelevante, ya que independiente si está o no, el resultado va a ser lo mismo, porque al final de cuentas estamos dividiendo por 1. Lo otro es que aquí tenemos una división de potencias de igual base. En la división de potencias de igual bases, recuerden que nosotros tenemos que restar los exponentes. Por lo tanto, aquí conservamos la base, nos quedaría a, y en los exponentes nos quedaría k menos 1, ya que el exponente del denominador es 1. Nos quedaría así, y ahora sí esto concuerda con una de las alternativas que tenemos por aquí. Por lo tanto, dicha alternativa sería la correcta.